Bueno, pues hola a todas las personas que se están conectando ahorita desde Chile, Perú, Colombia. Ya cada día somos más fuera, digamos, de Colombia y eso es muy emocionante y muy alentador. Em, Hoy es un nuevo miércoles de tinta y vamos a hablar del léxico familiar de Natalia Ginsburg. Y para esta sesión hemos hecho algo muy especial con Marcela Fernández, a quien ya van a conocer, seguro algunos de ustedes ya conocen. Tiene un club de lectura maravilloso en Medellín que se llama Lee mi alma. Tuvimos la fortuna de coincidir en la fiesta del libro de Medellín pegaditas. Y bueno, ahí empezamos a soñar, aunque no lo crean, hace casi un año en hacer cosas y eso nos lleva a estar hoy aquí. Es una gran lectora, es una apasionada de las letras, un maravilloso ser humano. Y bueno, esta es una novela que sé que para ella ha sido importante y bueno, con toda su experiencia también en sus clubes, pues esperamos que sea una conversación súper rica, nutrida, participativa. Así que bueno, Marce, bienvenida a este miércoles de tinta y a esta comunidad de lectores que te recibe con cariño. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este espacio, especialmente con personas de tantos lugares. Eso me encanta. Además veo un montón de generaciones y hoy estuve toda una mañana diciendo que hay que desdibujar las generaciones y creo que la literatura hace un poco eso. Pues gracias por la bienvenida. Fue un honor encontrarnos en Fiesta del Libro y tener están lado a lado las dos haciendo temas de promoción de lectura y además es un gusto para mí estarte acompañando en este espacio y a todos ustedes que empieza a asustar un poquito el número, entonces uno ve de 99 y se va como asustando. Cuando llegue el 100 se me quita el susto. Esperemos que llegue el número 100. Ya La idea de estamos este en espacio. 101, Marce. Ya se Bueno, te yo puede acá. quitar el susto. Bueno, me está llegando tarde, entonces estamos en 101. La idea de este espacio es que se lo disfruten, que la pasen bien, que se la gocen, que intenten sacar como un ratico de este espacio muy para ustedes, porque es un regalo muy personal que se hacen ustedes o que alguien les hizo. A los que están en el primer miércoles de tinta, los felicito porque llegaron a un lugar en el que se están permitiendo espacio para ustedes. Pues yo de profesión hago muchas cosas, ¿cierto? Soy docente, soy administradora de empresas y gran parte de mi tiempo trabajo en la promoción de lectura y tengo como varios proyectos alrededor de esa promoción de lectura. Antes Sandra les contaba que tengo club de lectura, pero también tengo un taller para enseñar y formar a los libreros de mi región, que es Antioquia, acá en Colombia. Entonces también estoy en contacto con muchas librerías y hago parte como el ecosistema del libro de formas que a veces no parecen como tan cotidianas. Hoy estoy acá para entregarme a ustedes, a todo lo que requieran, a todo lo que pregunten, a todas las dudas que tengan. Y yo quiero arrancar este espacio como con un juego. Yo no sé a quienes les gusta jugar, si quieren levantan manitos o mandan emojis, ¿cierto? Que yo sienta que están ahí, agradecer a los que prendieron cámara y los que no, invitación a que la pongan. Vamos a hacer un juego muy sencillo. Yo voy a ir haciendo preguntas y lo que va a ir ocurriendo es que ustedes van a ir haciendo un conteo. Entonces, si yo hago una pregunta y usted se siente identificado con esa pregunta, marca un uno. Y si en la segunda pregunta se siente identificado, marca un 2. Y vamos a ver quién es el ganador, quién dice yo me sentí identificado con todas estas preguntas. Y si alguien va teniendo un recuerdo, va evocando algo de la memoria, va sintiendo algo por allá en el corazoncito, en el tobillo, en la pierna, en el estómago, va apuntando por ahí para que nos cuente ahorita. ¿Están listos? Me cuentan si están listos para que arranquemos a jugar. ¿Listos? ¿Y cómo Entonces, marca uno el número? si quiere lo pone en el chat, Begum, o si quiere lo pone en una hojita con a lápiz. Tú decides cómo llevas la cuenta o si quieres vas colocando en los dedos uno, dos, hasta que lleguemos a las preguntas que son. Tú decides dónde marcar. Está. O coge un paquetico de frijoles y va pasando de un lado para otro. Todo puede pasar en este lugar. ¿Están listos? Nos vamos a ir a unas preguntas que tienen que ver con memoria y lenguaje. Y les voy a preguntar, solo es sí o no para hacer el conteo. ¿Quién recuerda frases?
que solo usaban en su casa y que nadie más entendía. Si ustedes usaban frases que solo ustedes tenían o palabras que solo usaban ustedes en su casa y nadie más entendía, ya tienen un punto. Listo, ahí lo están marcando. ¿Quién ha tenido un apodo familiar que no usa nadie fuera del hogar? Es decir, afuera te dicen el nombre y adentro te dicen, en la casa de mi esposo, todos tienen apodo, en mi casa nadie, pero en la casa de mi esposo es Peter, mi cuñada es Loca, la otra es León, o sea, tienen unos apodos muy interesantes al interior de la familia, así que si ustedes han tenido un apodo familiar que no usan, van con 2 puntos. Si de pronto ninguna de las dos preguntas para ustedes hace como sentido, tienen como clic, van en cero. ¿Quién tiene una palabra clave que solo su familia entendería? ¿Quién ha usado una frase heredada de los abuelos sin saber muy bien qué significaba, pero la ha usado? Por ahí ha salido de vez en cuando. Listo, ahí empiezan unos a sumar dos, otros tres, otros cuatro. ¿Quién ha sentido que una palabra puede cargar con toda una historia? ¿Quién ha sentido esta palabra? O sea, yo pronuncio esta palabra y esto tiene una historia impresionante. Y ahí vamos a cerrar como el primer ciclo. Ahí van 5 puntos. Y vamos a hacer una pausa para preguntar, ¿alguien quiere compartir esa palabra, esa frase del léxico familiar que le da sentido a su familia? Yo creo que vámonos con los 5, el que dijo 5. Joana Rodríguez, ¿estás por ahí? Claro que sí, cierto. Joana, ¿nos querés contar un poquito mientras yo iba haciendo estas preguntas qué sentías? Contanos de tu familia. Bueno, reminiscencias es lo primero que estás creando con este ejercicio. Entonces, llevas a que uno se conecte otra vez con el pasado, con los recuerdos, incluso con los familiares que ya no tenemos acá. Entonces, esa palabra que me une era la expresión cocona, que Contá. venía, y además es muy paisa, que venía de esas gallinas que tienen el pelo cortico, que tienen como el cuello peladito y tienen como, como, no sé cómo es que se les dice, pescuicipeladas. Entonces alguna vez la Después. abuela, ella era muy crespa y le quedó el cabello muy cortico y entonces yo era muy pequeña y yo le dije cocona, relacionándolo con esa gallinita y se quedó ella para siempre así. Por ahí la puse en el chat. Muchas Sí. gracias, Joana, por compartirlo. Y bueno, vas con 5 puntos. Gina, vamos con Nancy, que fue la segunda en levantar la mano. Nancy, contanos. Hola, ¿cómo están? Muy Bueno, bien. no, yo totalmente identificada con todas las preguntas. Tenemos apodos, tenemos palabras que solo entendemos, dichos de la abuelita que uno no tenía ni idea qué era, pero lo seguía repitiendo. De hecho, ya ahora los entiendo, entonces ya los digo que entendiendo lo que quiero decir. Mm, y palabras que a veces se inventa la familia en las conversaciones, o pues que, por ejemplo, en mi casa, cuando uno dice como, ay, no hable de eso que se va a aparecer esa persona, decimos, en cambio de decir no lo invoque, decimos no lo convoque. Entonces, pero es una conversación totalmente nuestra, o sea, decirlo afuera, pues nadie va a entender o va a decir ustedes están hablando mal, pero pues es muy de la casa, muy de la familia y creo que es muy bonito ese vocabulario que va uno tejiendo en el hogar. Mira, Nancy, que cuando existen procesos de migración y cuando uno está en un lugar en el que no nació, estas palabras suenan tan bien, suenan tan lindas. Es como, ¿cómo hago para repetirlas y que no se olviden? Y creo que de pronto muchos de los que están acá no están como en su lugar de origen, sino que de pronto migraron. Uno empieza como a hacer todo lo posible para que no se le borre el lenguaje, ¿cierto? Que es un poco lo que vamos a estar conversando como en el camino. Muchas gracias por compartirlo. Sí, Luis Felipe dice por acá en el chat, los hermanos de mi mamá son Titín, Negra, Rulo, Baby, Toño, Quito, Juan, Carlos y Charo. Eso parece una canción, Luis.
En mi familia, lobo y ovejo. Luz Elena, gracias por compartirlo. Gina, te escuchamos y luego nos vamos con Omar y seguimos con el juego. Hola, buenas noches. Sí, Marcela, cuando mencionabas eso siempre pensaba como en dos frases que tenía mi abuelo y una que usamos mucho es los ojos son siempre más grandes que el buche, siempre decía eso. Y otra expresión que tenía es uno no se muere a la víspera, sino cuando le toca. Entonces era muy gracioso y siempre como que en el cotidiano de la familia está. Y mamá tiene una palabra que yo siempre digo, yo creo que en algún lugar debe existir significado más allá del que le pone mi mamá, y es la palabra merecutengue. Entonces ella, algo está desordenado, usted tiene un merecutengue ahí, la comida le queda como el arroz con mucha agua, eso es un merecutengue y es siempre como la palabra que ella tiene. Gina, muchas gracias por compartirlo. Yo le estoy haciendo a mi mamá como una especie de diccionario porque todos los días sale con una cosa diferente. Entonces estoy apuntando y le digo, explícame qué es lo que está, o sea, qué es lo que estás diciendo. Yo sé un poco lo que está diciendo, pero ella empieza a contarme la historia de por qué se dice así, de dónde viene. Isa dice por acá, yo nací en Brasil. No, Isa, esto está muy largo, cuéntelo usted de una vez y ya nos vamos, nos devolvemos donde Omar. Isa, contanos eso que nos querés, que escribiste en el chat, si querés, contánoslo por acá, que te escucho. Hola, listo, gracias. Sí, no, yo soy brasilera y mi familia es portuguesa. Y entonces, claro, tanto mis papás como mis abuelos, abuelas, todos, ¿no? Soy la primera de la generación brasilera y vivo en Colombia, entonces es la migración. Pero pues en la infancia me acuerdo que la abuelita sí usaba un montón de dichos y dichos que son, pues que también se usan en Colombia, pero ese me acordaba muchísimo porque éramos muchos hijos y queríamos, pues, o sea, a la hora del almuerzo, de la cena, estábamos hablando y ella decía siempre que la oveja que está, creo que es balir o balar el sonido de la oveja, la que está haciendo, emitiendo su sonido, está perdiendo su bocado, es decir, está dejando de comer, como quien dice, coman y cállese o cállense y coman. Entonces era, pues, y una cantidad de dichos y palabras que absolutamente no entendíamos, pero con la cara que hacía la abuelita uno comprendía la connotación de las palabras. Sí. Isa, muchas gracias por compartirlo. Hay como una serie de emociones, pues yo creo que muchos han visto la película Intensamente, pero ese tipo de emociones son emociones que todos los que estamos, los 124 que estamos acá conectados, no podemos ocultar. El asco, la tristeza, la alegría. Entonces, a veces el lenguaje tiene mucho que ver también en la forma en cómo lo expresamos. Omar, te escuchamos, adelante. Gracias. Bueno, en el barrio, en la casa y en el barrio habían muchos dichos. Yo recordé bastante de todas estas cosas leyendo la novela, con otras palabras, ¿no? Ahí, por ejemplo, cuando el palurdo, que era acá y allá era el babascaidas, le decían, pero ascaidas es como una abreviatura de que tiene las babas caídas, o sea, te le escurren las babas. Entonces era el que estaba haciendo tonterías, torpe, todo, era un babascaidas. También había otros dichos cuando, a pesar de que éramos pobres, muy pobres, era que no había que mostrar la pobreza. Entonces, cualquier cosa, como decía ahí en la novela, que no andar con el culo al aire, que no sé qué. Entonces, ahí era, no llame la pobreza. O sea, si cualquier cosa que uno hiciera como de pobre era, no llame la pobreza. Y también en el barrio había bastantes apodos, eso sí me acuerdo. En la misma casa también teníamos apodos. Yo leyendo la novela me acordé muchas de esas cosas. Omar, muchas gracias por compartirlo. Entonces, hay unos que tienen un punto, dos puntos o hasta cinco puntos. Nos vamos a ir un poquito a hablar de la vida cotidiana y de los afectos, ¿cierto? Que también tiene mucho que ver con la novela que leímos. Y yo les voy a ir preguntando cosas y ustedes van a ir evocando otras. ¿Quién creció en una casa donde siempre había alguien hablando fuerte? Sería el punto número seis, cuatro, van sumando. ¿Quién ha tenido discusiones familiares en la mesa, pero igual se sentaban todos los días a comer? ¿Quién ha vivido con una familia numerosa, más de seis personas bajo un mismo techo?
¿Quién ha cuidado a un hermano, primo, sobrino como si fuera su hijo? ¿Quién tiene un objeto familiar que parece tener alma propia? Qué miedo esa pregunta, ¿no? A ver, ¿quién lleva 8? Iris, te escuchamos. Contanos un poquito en esta pausa esa vida cotidiana y esos afectos como te sonaron que tenés tantos puntos. Hola, buenas noches. No, creo que me equivoqué, creo que llevo son 7, perdona. No importa, Pues pero con el del contanos. objeto, porque de la pasada yo llevaba 4 y has hecho 3, ¿no? 3 preguntas. Pues el objeto que me recuerda es como una joya de mi abuelita y una joya de una tía, de mi tía Andrea, que pues ya se fueron las dos. Y no sé, cada vez que me la pongo siento, cuando me siento triste, me la pongo y me siento como que ella estuviera conmigo agarrándome la mano. No sé, siento eso. Gracias. Gracias a ti, Iris, por compartirlo. Carlos, por acá dice Carlos Cibrián, lleva 8. Carlos, contá. Si alguien no quiere hablar, también me puede decir, no, Marcia, a mí solo me gusta escuchar, eso también puede ocurrir, ¿cierto? Porque yo les voy Perdón, como preguntando estaba cosas. aquí con el micro apagado, estaba hablando solo. Ah, no te preocupes, Carlos, contanos cómo vas con esta encuesta, qué sentís mientras vamos haciendo estas preguntas. L- un montón de recuerdos en mi caso, porque yo vivo en Perú, pero soy salvadoreño. Hace 10 años que estoy fuera y es como, pues, tener un poco de remembranza de mi niñez. Entonces, muy bonito ejercicio que me está sacando muchas sonrisas y recuerdos de mi niñez. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver por acá alguien que no tenga tantos. Diego Nicolás, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hola, no, me llamo Diana, qué pena, sino que es el nombre de mi hijo. Ah, bueno, Ok, contanos, ¿cómo no, vas con esa encuesta? ¿Cómo te sentís? sí, pues ha sido como, pues interesante, no tenía así como tiempo de contestar rápido, pero sí lo pone a uno a pensar porque pues cuando hablas de los apodos hay uno que mi mamá me dice ahora, que me dice Boronita, y me parece como, pues yo soy de Bucaramanga, ya vivo allá, vivo acá en la ciudad de Bogotá, obviamente no soy de esta ciudad. Y esas cosas las escucha y uno se siente como otra vez en casa, ¿no? Cuando hablabas de eso, cuando uno tiene y vuelve a tener como contacto con su raíz. Me parece que es algo muy, muy, muy bonito. Todo lo que comentas con relación a eso es como volver estaba diciendo también como recordando que sí, efectivamente yo también crecí en una familia muy grande, éramos 6, y pues todos en la mesa, familia santanderiana, grita. Pero no es que lo hagan a postas, sino que a veces es el dialecto, ¿no? Pero pues sí es interesante y pues objeto preciado. Yo tengo una camisa que mi papá me regaló de toda la vida, que es del Atlético Bucaramanga, que la tengo, él, pues ella falleció, él me la regaló un día que estaba en la casa y esa es la que yo guardo y aprecio y cada vez que la veo, la vida es que la veo y me acuerdo de mi papá, me acuerdo que me llevaba al estadio, me acuerdo que estábamos compartiendo, me acuerdo que me hablaba, me acuerdo de muchas cosas bonitas y no me da miedo, me da es como esa medio nostalgia, pero también alegría de saber que él está allá en ese momento descansando y que gracias a él soy lo que soy hoy en día. Total, yo creo que ese también es el juego con la memoria, ¿cierto? Un poco de evocar esos espacios. Yo recuerdo que cuando era pequeña tenía una camiseta de Silvestre y Piolín, era más grande de Silvestre que Piolín. Yo me ponía esa camiseta todos los días. Y una vez llegué y mi mamá me había botado esa camiseta porque estaba súper cansada de que yo me vistiera todos los días igual. Y hace poquito le dije a una amiga, ve, vos sos diseñadora, haceme una camiseta de Silvestre y Piolín que me la quiero poner.
y quiero llegar donde mi mamá con esa camiseta en pura revancha a ver qué me dice. Cuando llegué con ella, una me dijo, "Ay, ¿usted de dónde sacó eso? ¡Qué miedo! Yo boté esa camiseta cuando usted tenía como 9 años". Entonces fue una cosa como también muy graciosa en la casa y todos como, Marce, usted tan vengativa, ¿cómo hace eso tan grande? Y yo no, es que ya no me podía botar la camiseta que más me gustaba. Entonces en las familias pasan unos rollos y unas cosas muy bacanas en que nos cuentes eso de que piensas en la ropa, en cómo hablaba y todo lo demás, hace también como que todos hagamos un ejercicio también como con quienes ya no están, ¿cierto? Creo que todos por ahí estuvimos pensando en cómo nos imaginamos a quien ya no está. Vamos a escuchar a Debbie y después me voy a ir con Begón. Listo, Debbie, te escuchamos, ¿cómo estás? Gracias, Marce. Yo quería comentar dos cosas. Uno, que me acaba de pasar algo súper bonito. Yo soy nieta de buenos portugueses, venezolana viviendo ahorita en Colombia. Y cuando Isabel acaba de recordar lo que le decía su abuelita, es lo mismo que me decía mi abuelita, el cumi cálate. O sea, estaba que lloraba. Qué increíble cómo son dos familias totalmente diferentes, pero la abuelita decían exactamente lo mismo, ¿no? A veces uno piensa que es muy propio, pero viene de una raíz. De verdad que me pareció espectacular. Y lo otro, que con todo esto, obviamente más allá de recordar tantas cosas bonitas en la familia, es increíble cómo estoy creando un léxico ahorita o un lenguaje con mi propia familia actual. O sea, yo he estado como las dos cosas, recordando mucho y viendo en mis niñas que tienen 4 y 5 años todo el lenguaje que hemos creado con mi familia en estos años tan poquitos, ¿no? Que es increíble cómo uno sin darse cuenta también está creando su propio lenguaje dentro de la familia y de verdad es algo que me tiene como sorprendida, cómo sin planificarlo se va creando poco a poco. De acuerdo. Ahorita ya vamos a adentrarnos a hablar sobre el libro, pero me voy a adelantar con lo que David dijo un poquito, y es que a veces los libros tienen una invitación más allá de lo que pasa en el libro, ¿cierto? Entonces, puede que el léxico familiar para unos no tuviese un gusto tan del tono, del ritmo, de la expectativa, del drama, varias cosas, pero creo que uno puede decidir también cómo vive los libros, ¿cierto? Y creo que el léxico familiar es un libro que nos invita un poquito a traspasar lo que pasa en el libro a la vida real, que es un arquetipo muy del lector viajero, ¿cierto? Y es como lo que leo lo transformo y lo pongo como contenido para mi vida real, ¿cierto? Hace poquito yo tenía como una intención, todavía tengo una intención como muy particular con el concepto de la espera, ¿cierto? Aprender sobre la espera. Y me encontré un libro de Marguerite Yourcenar de un señor que tiene, no sé, 70 y punta, 80 y punta años, no sé, este señor, pues este personaje, cuántos años tiene, pero todo el libro tiene que ver con la espera de su hija, con la espera mientras pasan cosas. Este señor hasta se duerme en el libro. Yo decía, bueno, si yo quiero entender la espera, yo debería entender la espera de un abuelo que está esperando que su nieta o que su hija aparezcan y que ese es el mejor momento del día y lo mejor que les puede pasar. Entonces, a veces los libros le entregan a uno Debbie un montón de cosas que uno dice, ah, no, puede que no me haya gustado mucho la página, puede que yo no haya sentido esto, pero cuando vivo la experiencia de estar el miércoles en tinta, me doy cuenta de que este libro trasciende un poco más de la historia, lo que está pasando en la realidad, que es ese lector como viajero. Entonces, ahorita vamos a conversar de eso, voy a escuchar a Gonzalo, que se arrepintió, pero a mí no se me ha olvidado que tenía la mano levantada. Entonces, Gonzalo, adelante, te escuchamos y ya nos vamos por acá con Begón. Ah, bueno, Marcelo, yo me he arrepentido, pero gracias por No, darme la no, palabra. no le pueden arrepentir, yo los estoy observando. No, es que si me trae a la memoria en esta conversación mm, esos dichos que, como decía la participante anterior, compartimos y sobre todo el objeto que tiene como vida propia en mi casa, la casa de mis papás, son unos muebles que compró mi papá muy joven, con mucho esfuerzo, y se los compró a una prima y me parece muy gracioso mi papá y mi mamá que comparten unos dichos cuando hablan de esa prima que era muy estirada, ¿no? Y cuidaba mucho esos muebles, no los dejaba tocar. Entonces, mi papá sale con unas frases como que la prima que siempre decía que una pobre niña sola, y cada que dice una pobre niña sola ya sabemos de quién se está refiriendo, y era porque se había quedado viuda, ¿no? Entonces al esposo le decía calzones. Entonces mi papá la molestaba mucho diciendo que
que pobrecita la niña sola que se quedó sin calzones. Entonces esa expresión solamente la vamos a entender en ese contexto y la asociamos directamente con esos muebles y con esa situación que vivieron. Y pues al principio yo no disfruté mucho el libro porque mi papá, cascarrabias también, un señor ya de mucha edad, utilizaba palabras ofensivas, ¿no? Decía rémora, yo siempre odié esa palabra, ¿no? Una rémora para él era como alguien que como inútil, que no Pegado. se movía, como que, ¿cierto? Y entonces al principio yo como, este es igual a mi papá, es ofensivo, pero luego sí, le coge uno cariño como a los personajes, entonces pues quería compartir solamente. Gonzalo, gracias, gracias por ello. Bueno, por acá hay un montón de comentarios. Por acá está diciendo Carlos, creo que no solo en las familias creamos ese lenguaje, también en grupos de amigos, en el trabajo se van creando palabras, frases a partir de anécdotas, momentos o palabras que toman otros significados dependiendo el grupo en el que usemos, en el que las usemos. Carlos, totalmente. Yo creo que también es como va transformándose ese concepto de familia. ¿Cierto? Como los amigos empiezan a ser también nuestra familia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero no hay nada peor que un duelo de amigos, o sea, no hay nada peor que perder un amigo. Yo creo que es mejor perder un novio o una novia, pero perder un amigo me parece demasiado difícil, como que es un dolor en el corazón muy profundo, incluso cuando los amigos se van a otras ciudades, a otros lugares, a mí me parece que ahí hay un dolor interesante y tiene que ver también con el lenguaje y con todo lo que vamos viviendo como con estos grupos. Entonces, Carlos, muchas gracias por compartirlo. Isa por acá nos dice qué bonito mensaje nos dejas de apropiarnos y buscar en los libros un mensaje de acuerdo a nuestras vivencias. Yo creo que esa es la invitación un poquito de los libros en esta era, ¿cierto? De enseñar. Ve, a mí me preguntan muchas veces en las organizaciones para las que trabajo, me dicen, Marce, vení, nos dictas un taller de empatía. Y yo les digo, ay, no, no me invite a hacer un taller de empatía, invíteme a hacer un club de lectura. ¿Cierto? Porque es lo mismo, o sea, cuando uno entra al léxico familiar, ya uno no está en su casa, está en la casa de los Levi, ¿cierto? Y es lo mismo que pasa con cuando uno está leyendo asesinos seriales, cuando uno empieza a leer un thriller, uno es tan empático que a veces dice, ay, no, ojalá y no lo cojan. Y uno dice, pero, ¿qué estoy diciendo? O sea, ¿hasta dónde me llegó la empatía que ya quiero que no cojan el asesino serial, ¿cierto? Entonces, pasan cosas alrededor de lo que uno lee, que es como el mecanismo o el objeto que en realidad le regala a uno eso de lo que tanto hablan en el mundo que tiene que ver con la empatía. Entonces, vamos a seguir jugando, la conversa está muy rica, pero necesito saber si hay un ganador. Ay, faltaba Entonces, Begón por decir algo, Marce, que yo creo sí, que he faltó. estado todo el tiempo ahí adelante. Yo quería contar pues la historia de un objeto. El objeto es el radio de mi abuelito. Yo crecí con los abuelos, con mis tíos y éramos una familia pues numerosa. Entonces, mi abuelito tenía un radio de esos de tubos. No sé si alguno lo conoció. Bueno, se la pasaba pues arreglándolo y el radio para mí era el protagonista, no era la televisión, sino el radio. Porque en la tarde yo me sentaba a escuchar las radionovelas con mi abuela y a las 5 de la tarde Calimán y ya después con mi abuelo escuchar pues los otros programas que a él le gustaban. Entonces ese radio, pues la carcasa era de madera y se lo comió el comején. Entonces yo quedé con la base y con los tubos y yo tengo ese recuerdo en mi casa, lo tengo encima de la biblioteca y pues a todo el mundo le parece horroroso, incluso pues puedo mover los botoncitos y todo. Entonces para mí pues ese objeto me trae muy buenos recuerdos y me dejó como una disciplina y es que desde que me jubilé yo pues me dediqué a estar en clubes de lectura. Y entonces yo generalmente a las 5 de la tarde me pongo a escuchar un audiolibro. O sea, de los libros que estemos leyendo, si encuentro el audiolibro, yo lo escucho, porque es como si estuviera con mi abuelo o con mi abuela escuchando las radionovelas o lo que ellos escuchaban. Entonces ahí tengo ese objeto que espero guardarlo por siempre. Gracias. Mira que parte de lo que estás diciendo es muy importante. Bueno, hay muchas cosas que dijiste muy importantes. Uno es también yo que quiero hacer, bueno, hay muchas cosas, acá me apunté varias. Entonces, uno es que quiero hacer yo con mi tiempo. Y el hecho de que todos estemos acá
quiere decir que le ganamos un poquito la batalla a Netflix, ¿cierto? Y es, estamos compitiendo o el mundo está compitiendo por nuestro tiempo y nosotros decidimos poner nuestro tiempo en escuchar las historias familiares de nuestros amigos lectores y eso me parece precioso, ¿cierto? Dos, dijiste un punto muy importante y es que a veces cuando hay lecturas tan pausadas, tan lentas, tan descriptivas o incluso tan difíciles, y yo lo conversaba con Sandra ahora y le decía que a veces cuando uno entra a Virginia Woolf es duro porque uno no entiende, porque uno se estresa, porque uno se incomoda. Y estás dando un tip muy interesante y es que cuando las lecturas empiezan a hacer como que no me hacen tanto eco, leerlas en voz alta hace que mi concentración esté puesta súper bien en ese texto. Y si no lo voy a leer en voz alta, estar leyendo y colocar el audiolibro al tiempo y hacer la guía de llevar la voz y leer al tiempo hace que pasen cosas diferentes con ese libro que aparentemente a mí no me gustaba tanto. Hagan el ejercicio de leer un libro que no hayan podido adelantar mucho porque está difícil, porque está duro, porque no fue el momento, ¿cierto? Que hayan abandonado por alguna razón, lo cogen y ponen el audiolibro o empiezan a leer en voz alta y la concentración es absoluta en ese libro. Entonces lo que Gómez nos dice es muy interesante, pues a la luz de lo que se vive también un poco como con léxico familiar, ¿cierto? Y lo otro es la importancia como de los tótem y de los rituales, ¿cierto? Begón, puede que todo el mundo te diga que no está lindo el objeto, pero lo que ese objeto significa hace que de cierto modo tu ambiente es el lugar en el que vas a leer, el espacio que para ti es importante. Y yo creo que ambientar los espacios como lector es una de las mejores cosas que nosotros podemos hacer. Porque entonces cuando tú ambientas el espacio y siempre te sientas allí y es un ritual, los otros también empiezan a entender que es que ese es un espacio para ti, un lugar para estar con el libro, ¿cierto? Entonces creo que tener esos objetos y esos rituales hace que de cierto modo empecemos como ciertas negociaciones que uno tiene que hacer en la vida por su tiempo. Entonces, ambientar el espacio, escuchar audiolibros, leer en voz alta, tener esos objetos tótem que cuando se me olvide quién soy, yo recuerde que desde niña escuchaba radionovelas, hace que de cierto modo uno pueda conectarse mucho más con sus gustos y encontrarse en su esencia. Entonces, Bego, muchas gracias por ello. Ya me puse romántica, pues acá yo y apasionada. Vamos a seguir jugando, ¿cierto? O alguien tiene la mano levantada. No, ¿Sí dale, saben en qué dale. número van? Bueno, En 10. listo. Entonces vamos a hablar un poquito de herencia emocional y de generaciones, ¿cierto? Entonces vamos a conversar de quién siente que heredó un temperamento o manía familiar. Yo todos. 7 puntos. ¿Quién ha repetido cosas que juró nunca decir de sus padres? ¿Quién ha tenido una conversación sanadora con alguien de su familia? ¿Quién ha sentido culpa por alejarse algunas veces de su entorno familiar? ¿Quién ha aprendido a perdonar desde la distancia? 15, 11, 10, 11, muchos 10. Melissa, yo veo por acá un 7. Contanos un poquito cómo te sentiste con esta parte de herencia emocional y generaciones. Y si alguien quiere compartir, también adelante, puede levantar la mano. Ay, bueno, hola. Sí, yo sentí que la primera parte no sumaba puntos y ya esta segunda como que todo me sonó. Contá. Sobre todo creo que la parte en la que dijiste que sí había aprendido a perdonar desde la distancia. Yo soy mexicana y estoy viviendo acá en Colombia y yo siento que nunca había tenido una mejor relación con mi hermana hasta que me vine acá. Y creo que fue en parte mucho lo que dices, o sea, como una vez que tienes lejos a tu familia, empiezas a recordar obviamente todo lo bonito, pero también todas esas cosas malas o que te hacen como pelearte o así, las empiezas a ver desde otro punto de vista y de repente las conversaciones que tienes con ellos
como ya no es el día a día, ya tienden a ser un poco más profundas y también como de hermandad, o sea, como, no sé, con pinches. Entonces creo que ha sido muy bonito, a pesar de que estoy lejos, me siento cerca. Y también de eso de temperamento, sí, o sea, uno conforme va creciendo, de repente digo cosas que dije, ay, cosas de mi mamá que juré no decir, aquí estoy. Y también cosas de Adelante, mi papá de Melissa. que, ¿por qué no hago esto? ¿Cómo? Que adelante, pasa Melissa diciendo todo lo que decía la mamá. Total, o sea, uno se que, ay Dios, juré nunca hacer esto, pero aquí estoy. Yo a veces, mi abuela se llamaba Gabriela y era una abuela muy mala. Siempre en mis clubes les cuento que mi abuela era muy mala y a veces le veo cositas a mi mamá de mi abuela mala y le digo, ay, mamá, estás como Gabriela. Y a veces yo hago cosas que digo, no puede ser, esto se me pegó desde todas esas generaciones, qué horror, pues pasan cosas, Meli, eso va a ocurrir con frecuencia. Gracias por compartirlo. Luz de Elena, te escuchamos, adelante. Bueno, yo no iba a prender la cámara porque estoy aquí un poco desordenada, Ay, no te pero preocupes. aquí Ya estoy. todos estamos en casa. Bueno, hablando de esta chica tan joven de ahora, más o menos, me pasa a mí con mi hija. Realmente yo tuve una mamá fuerte, una mamá estricta, y que era una paisa. Yo nací en Bogotá, pero muy paisa y tenía todos sus dichos. Y yo quise ser todo lo contrario con mi hija y entonces la mamá amorosa, pero eso es imposible. Cada rato mi hija me dice, mamá, estás igualita a mi abuela. Mira, lo que acabas de decir, te pareces a mi abuela. Entonces yo empiezo, no, no, si es con lo que yo he luchado toda la vida, no aparecerme desde el punto de vista emocional, de la forma y trato frente a sus hijos a mi mamá. Pero básicamente, pues primero, ya no existe el teléfono fijo, pero si hoy llamaras el teléfono fijo, tú no sabrías si está contestando mi mamá o si estoy contestando yo. Entonces, al tener también la misma voz, ¿sí? He tratado en la medida de no, de diferenciarme y cada vez me parezco más y eso, y yo tuve que reconciliarme con eso. Hice constelaciones familiares para reconciliarme con mi mamá, porque todo el tiempo mi problema era no querer parecerme a mi mamá frente a la relación con mi hija. Y pues nada, eso es inevitable. Todos, yo creo que en estas preguntas, todas, porque es efectivamente repetir los mismos dichos, emocionalmente ser muy parecido, y eso está pasando, y hoy en día mi hija que tiene 28 años tiene actitudes mías, entonces yo le digo, ¿y tú te pareces a mí? Entonces me dice, no, les empieza a luchar contra eso, porque aquí vamos en una línea directa familiar, era eso. Luz, y mira que hay cosas que uno en definitiva va a tener gestos, formas de caminar, formas de moverse, el cuerpo también tiene una, yo no sé si ustedes sabían, pero ahí no es una teoría, científicamente uno estuvo en el útero de la abuela. No me voy a adentrar en este chicharrón porque no me sé la teoría específica, pero búsquenla. Estuvimos en el útero de la abuela por alguna razón científica, no me pregunten cuáles, ustedes ya van, investigan después, ahí les dejo el dato, pero eso es muy miedoso. O sea, yo no quería estar en el útero de Gabriela, pero ya no tengo de otra, o sea, yo estuve allá en algún momento, por la ciencia y por lo que el cuerpo genera y por lo, no sé, busquen la teoría, ahí se las dejo, pero es una cosa muy loca, entonces no nos vamos a poder desmontar de todo, ¿cierto? Entonces, los ovulitos con los que nacimos estaban en nuestras abuelas maternas. María, ¿vos sabes esa teoría? Hola, hola, y Eso, saludo a los Paula, ¿para qué chilenos. se sabe la teoría? Luz, muchas gracias. Me sirvió ser mujer de ciencias porque soy veterinaria, entonces algo, algo sé. El tema es el siguiente, a diferencia, esto es muy biológico, o sea, acá en este club se aprende de todo. Cuando uno, ay, cuidado por el ruido, cuando uno, entendiendo que los hombres producen constantemente espermatozoides, las mujeres nacemos con una carga ovular ya desde nacimiento. No sé si la mayoría de las mujeres saben que, por ejemplo, cuando tienen hijos en etapas tardías, los óvulos están como viejitos. Es porque uno nace con esa carga ovular,
Pero esa carga ovular, cuando tú gestas un bebé y ese bebé, por ejemplo, es mujer, también nace con su carga ovular desde el vientre. Entonces, efectivamente, todos acá estuvimos Abuela. en la abuela materna, porque esto no pasa con los hombres. Los hombres producen, desechan. Somos nosotras las que tenemos esa cosa muy maternal también de retener, de contener. Bueno, ahí estamos con los óvulos conteniendo y reteniendo. Sepan todas las mujeres, las que no saben de ciencias, que uno nace ya con su carga ovular, no produce óvulos, uno los libera en el tiempo, es por eso. Listo. Si quieren ampliar un poco más de información de la teoría, en el chat ya Mafe y Ana encontraron todo. Ahí está dispuesto Sí. para que le den una miradita como a esa teoría. Vamos a seguir jugando y ya vamos a seguir conversando, ¿les parece? Entonces, por acá hay unos como hay súper sorprendidos con la ciencia. Yo no va leyendo cositas por ahí. Ahora nos vamos a ir un poquito a la escritura, la voz y un poquito como a ese narrador más íntimo, ¿cierto? Y voy a ir haciendo preguntas y sigan marcando punticos y dice, ¿quién ha escrito alguna vez sobre su familia, aunque fuera en secreto? ¿Quién guarda cartas, notas o mensajes viejos de personas cercanas? ¿Quién ha intentado escribir una historia y terminó contando algo muy personal? ¿Quién cree que escribir una historia, no, quién cree que escribir sobre lo cotidiano también es literatura? ¿Quién ha leído un libro que le hizo sentir que alguien más contó su vida? César, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Hola, César, qué contanos cómo pena te sentiste no con prender la cámara, estoy conduciendo. No te preocupes, pero si nos puedes conversar un poquito cómo te sentiste con esta etapa del juego de escritura, voz y narración íntima. Bueno, yo escribí un libro que se llama Mundo de Cristal Sí. y hace, y todo comenzó siendo como una especie de espacio de conexión personal conmigo y con mi historia, eh, amparado en esos momentos que pude rescatar de la cotidianidad y las historias que me contaban mis abuelos incluso. Entonces, tuve la fortuna de crecer junto a mis dos abuelos en la etapa más importante de la niñez y adolescencia, que es la etapa en la que uno genera muchas curiosidades sobre su pasado, sobre su historia, y siempre estuvieron ahí para contar este tipo de cosas. Entonces, inicié escribiendo como un blog donde apelaba a situaciones como la soledad, a temas muy psicológicos y a temas muy personales, pero que terminaron teniendo una carga muy emocional y muy fuerte de lo que era la herencia familiar. Y me pasó puntualmente cuando leía el libro que, como muchos, porque vi en el grupo que tenemos, que cero empatía con el papá de la historia, porque lo sentía machista, lo sentía patriarcal, lo sentía alejado, lo sentía fuerte, cascarrabias, 10.000 cosas, pero cuando me puse a observar, había sido toda la línea de herencia en la que habíamos crecido casi todos. O sea, con abuelos muy machistas, con abuelos demasiado radicales, con historias demasiado fuertes al interior de las familias, que todo eso se veía reflejado ahí, con madres demasiado cercanas y maternales. Entonces, digamos que todas esas cosas se van evocando. Efectivamente, comencé escribiendo, cuando escribí mi libro, una historia y terminé escribiendo otra, porque todo lo que uno tiene en la cabeza y todo lo que se va formando en la cabeza es lo que al final termina alimentando las cosas que escribimos. No podemos escribir algo que esté fuera de lo que hemos vivido porque es parte de nuestra esencia como escritores. Ya.
Por ahí coloqué en el chat tu libro, qué lindo que te atreviste a publicar, ¿cierto? Porque a veces muchos de los escritos se quedan por ahí en el cajoncito y no salen nunca. ¿Quién tiene un número más alto que el 17? ¿Y quién cree que tiene como el número más bajito? Como que me dio 3, 4, 5, 6, 10. ¿Quién cree que tiene el número más bajito? Alguien tiene que tener el número más bajito. 9, 10. Voy a ir subiendo. 11, 12, 13, 14, 13. Ve, ahí hay muchos 13. Angie Pedroso, contanos vos y ya nos vamos para Natalia Ginsburg y Léxico Familiar para que echemos cuento. Ahora sí, de esa novela. Angie, te escuchamos ya como para cerrar el juego y Hola, arrancamos. ¿Cómo estás? bien, bien. Bueno, yo pues me identifiqué con muchos puntos. Creo que en la primera parte fue donde no me identifiqué tanto, o en la segunda, no me acuerdo bien. Y bueno, por lo menos me identifiqué mucho lo que hablábamos anteriormente, lo que hablaban sobre sacar como el carácter o cosas de personas de la familia que uno no quería sacar. Por ejemplo, yo también tuve una abuela mala y también saqué muchas cosas de ella ahora que crecí, pues digamos que la siento más cercana a mí en cuanto a que tengo muchas cosas de ella. Em, y digamos que, bueno, ya con esas experiencias em, la he sentido mucho más mm, querida, o sea, la quiero más que cuando era niña, porque he entendido muchas de sus cosas, muchos de sus em, pensamientos, acciones y demás. Entonces, eso me ha servido mucho. Y en cuanto a lo de la escritura, yo también escribí un libro que se llama Los ciclos de la Margarita. em, y ese libro me tocó mucho cuando leí Léxico Familiar, porque el objetivo mío con ese libro era hablar sobre mi familia, sobre las historias familiares que más me han marcado, y ese es el objetivo que tengo pues con todo lo que escribo. Entonces, em, digamos que fue un logro para mí sacar un poco de esas historias familiares y me ha gustado mucho el proceso de seguirlas escribiendo. También tengo un diccionario donde pongo todas las locuras que hice en mi familia. Entonces, de ahí se nutre todo lo que escribo también. Que nota, Angie, muchas gracias por compartirlo. Bueno, entonces yo quería contarles unos daticos chiquitos alrededor de Natalia Ginsburg, también como para ampliar la información que tenemos. Y uno es que tuvo una relación muy compleja con sus padres, especialmente pues con el papá, rígido, excéntrico, la mamá con unas fuentes de interés muy específicas. Participó como actriz en una película que se llama El Evangelio según San Mateo. Rechazaba mucho todo el tema de sentimentalismo en la escritura femenina y buscó como su voz propia, marcaba mucho como con la contención y con la honestidad del sentimiento que ella tenía. Y fue una figura muy fundamental como para los temas editoriales y para los temas de libros. Sobrevivió como a grandes temas y muy dolorosos como la muerte del hijo, grandes pérdidas familiares, y a partir de ahí pues también se marca mucho como su forma de escribir, y empiezan entonces a aparecer comentarios alrededor de este libro del léxico familiar, y la idea es como que arranquemos a comentar un poco el libro. Hay razones por las que el léxico familiar le gusta mucho a las personas, pero hay otras razones por las que no les gusta a algunos cuantos lectores. Algunas de las razones por las que les gusta a los lectores es porque se identifican con esas dinámicas familiares, porque descubren como el propio léxico familiar y empiezan a entender parte de lo que estábamos viviendo en esta actividad y en este juego anterior con los números, pero para muchos lectores a veces no suele ser como ese ejercicio de autoconocimiento y de memoria que para otros sí suele ser. ¿Cómo se sintieron ustedes con la lectura? ¿Quieren contarnos de una vez apreciaciones? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Creo que es el momento como para que arranquemos a conversar sobre este libro y ahondemos un poquito más en detalle de cómo se sintieron con la lectura, y ahí sí levanten la mano y empezamos a conversar.
María Ignacia, adelante, tienes la palabra. Hola, hola de nuevo, ya no con óvulos. A ver, a mí me fue un poco complicado, diría que un poco lento en una etapa inicial. No, no sé si, me imagino que a muchos les pasó, entendiendo lo que escuché, esta especie como de comparativa y en mi caso, ¿cómo es, digamos? Empecé a tomar como cierta conciencia de poner como un paralelismo, ok, en este caso y volví al pasado y decía, en mi caso, mi familia era tal cosa, tal otra. En una etapa inicial me demoré mucho por eso. Comencé a pensar más en mi historia familiar que en el libro y en el acto de la lectura propiamente tal. A mí lo que me generó no solamente curiosidad, es como esta especie como de código secreto, esta como especie de clave Morse que nadie necesariamente entiende, lo del cal o del malo, no me acuerdo cómo era esa frase. No todos entendimos bien el significado, pero todos entendemos cómo una frase así pertenece a nuestra familia. Entonces, a mí lo que me dejó un poco es cómo estos códigos secretos familiares dejan no solamente una sensación como de pertenencia dentro de tu familia, como estar parte de un club, de este clan, por así decir, familiar, entender este idioma, esta clave Morse te hace parte de este clan, pero también me da la sensación que estas frases, este léxico, también establecía de manera súper clara ciertas jerarquías, ciertos niveles dentro del propio clan, que son cosas que se notaba obviamente con el padre, como sentirse que estaba por sobre todos con su bocota. Eso me llamó mucho la atención, pero sí la curiosidad básica tiene que ver con esta especie de código Morse, de hablar en arameo, pero que todos entendiéramos de qué estaba hablando y posicionarnos eso en nuestra familia, independiente que no fueran nuestras frases particulares. Me imagino que a muchos les pasó, quizás a no todos, pero me dio esa sensación de qué extraño que estoy leyendo un lenguaje que no es el mío, no son mis anécdotas, pero pienso en las mías. Yo eso lo encontré por lo bajo curioso, digamos. María, y ese código secreto tiene mucho que ver con los símbolos, ¿cierto? También con esas cuestiones que no se nombran, pero que están allí dispuestas, esas cuestiones que no se dicen a veces, pues acá está escrito, pero en muchas ocasiones ni siquiera se mencionan, pero están dispuestas para todos y sabemos como de qué estamos hablando, ¿cierto? Y creo que ocurre mucho también con grandes temas alrededor, no sé, de abuso, de situaciones complejas que ocurren en la familia que esos códigos secretos se empiezan a armar y porque como porque nadie habla, porque nadie acciona y esos símbolos empiezan a cobrar relevancia interesante allí. Gracias María por compartirlo. Vamos con Nancy y luego con Luisa. Y adelante todo el que quiera levantar la mano para que vayamos conversando. Bueno, pues en mi caso, eh, pues uno se ve reflejado en el libro porque se parece o porque es lo contrario. Entonces, por ejemplo, la figura paterna, pues es totalmente diferente. Entonces ahí es cuando uno ve que no, esa no es mi historia, esa no es. Digamos que una familia, vengo también de una familia pequeña, entonces, donde mi abuela materna fue madre soltera, entonces digamos que no conocimos al abuelo, mi mamá no conoció a su papá, entonces digamos que de ese lado pues no hay una figura paterna. Y del lado paterno, pues un papá totalmente diferente, ¿no? Al que aparece en el libro. Entonces, los libros también hacen eso, o uno se ve reflejado en el libro o uno dice, no, este no es mi caso, pero uno se da cuenta que sí es el caso de muchas familias. Y si bien no es mi historia, sí puede ser la historia de muchos más, de los que están hoy acá o de los que pues, en general están alrededor. Mira, Nancy, que con eso que estás diciendo puede ocurrir que al ser una familia tan diferente a la mía, yo sienta cierta distancia emocional con ese relato, ¿cierto? Eso puede llegar a pasar porque no conozco esa familia, porque la mía es diferente, porque acá el padre es otra cosa, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a encontrar esa distancia emocional, como con Ginsburg en esa parte, porque de cierto modo ya expone como la vida y la de su familia, no tan atractiva, no tan dramática, ¿cierto? Es como una vida poco atractiva y puede parecer un relato frío y distante,
pero creo que uno también puede decir cómo darle la mirada al libro, ¿cierto? Entonces, ¿me distancio o intento mirar un poquito más de cerquita qué es lo que está pasando en esta casa, ¿cierto? Como me pongo las gafas de chismoso o me distancio porque en realidad no me interesa de pronto ese relato y me parece un poquito frío y distante. Creo que ahí uno puede tomar opciones y me gusta eso que dices también de entender que la mía es diferente y que ahí a veces digo, no, no estoy metida en este libro como personaje, pues porque mi casa es otra cosa y otro cuento. Qué bacano, muchas gracias por compartirlo. Luis, adelante. Buenas noches. Bueno, en mi caso, a mí me empezó a atraer el libro cuando ya empecé a conocer un poco más de lo que es el contexto social que tenía el libro. Entonces, empecé a asociarlo mucho a mi familia, porque no solamente somos porque pues así somos, sino que también viene desde un contexto social. Nosotros somos también o nos va moldeando nuestro contexto social. Entonces, por ejemplo, no sé, mis abuelos vivieron todo el tema del desplazamiento en su época, tuvieron que venirse desplazados, perdieron mucho a su, pues mi abuela perdió a a su familia. Mi abuelo vino solamente, llegó solo con su tío, entonces también es una persona muy seria, muy cerrada, muy cascarrabias. Entonces, esa parte empecé a asociarla. Bueno, sí, mi abuelo se parece mucho al papá de ellos, pero también es porque viene de un contexto en el que sí, vuelve así también, los vuelve serios, fuertes, secos, duros. Y lo diferente que empieza a ser, mi papá es un ser de luz, es súper amable, sensible, y pues claro, él no vivió esa parte. Aunque mis abuelos eran muy duros con él no quiso ser con nosotros así. Entonces empecé a asociar muchas cosas y ver también la curiosidad me empezó. ¿Qué pasó más? Porque ella no cuenta mucho, ella cuenta muy por encima de su contexto social, pero la parte que cuenta de lo que vivió sus hermanos, de sus amigos, pues crea como un hambre también de saber más. Entonces, también me pasó mucho que me detenía porque me iba a buscar las historias de las personas que ella nombraba. Lisa, mira que parte de ese contexto social, creo que es una de las razones también como que Ginsburg hace en el libro y es la invitación a, creo que esto te puede quedar faltando y es ese contexto social, ¿cierto? Puede parecer a primera vista como una narración que solamente está centrada como en la anécdota, en lo personal, pero en realidad tiene como una traza muy profunda de lo social, ¿cierto? Los Levi, pues con todos los rituales que tenían lingüísticos, todas las obsesiones cotidianas que ya nos dimos cuenta que todos las tenemos y que tenemos como esas relaciones afectivas, también estaban encarnando un poco la sociedad intelectual como que existía entre guerra y posguerra, ¿cierto? Y lejos como de apartarse de lo social, lo que pasa con este relato es que de una manera muy sutil como que nos narra acontecimientos, pues el ascenso del fascismo, la persecución a los judíos, la resistencia, esa reconstrucción que hay también posterior a la guerra, ¿cierto? Entonces empieza como en gestos muy pequeñitos y en frases muy repetidas de la vida doméstica a decirnos, ojo que eso es lo que estaba pasando acá, ¿cierto? Ojo que eso es lo que estaba ocurriendo mientras esta narración se iba dando, pero uno a veces dice, bueno, socialmente, ¿qué es esto? Entonces, hacer lo que hiciste es una nota porque ir a investigar es no ir tan rápido en la lectura, pero es una lectura que se vuelve mucho más amplia. Uno empieza a decir, ah, con razón este señor hace lo que hace, con razón esta chica hace lo que hace, ¿cierto? Entonces, muy bacano que pongas ese tema del contexto social, porque a veces cuando uno empieza a leer los libros también, puede que en este caso el léxico familiar no, pero en otros si se para uno mucho desde la visión del hoy, de lo que yo soy hoy, no disfruta tanto los libros porque empieza a decir, a este tan machista, pero mira esta, cómo no habló, ¿cierto? Pero imagínate este, cuando uno dice, ah, no, es que esto ocurrió en 1900 tan, cuando todavía no podíamos ni siquiera votar, ah, bueno, entonces esto sí podía pasar en ese momento y me lo voy a disfrutar como un poco más. Sí, realmente agradezco mucho también que hayan colocado las notas de quién era la persona que hacía algo rápido. Eso también enriqueció mucho la lectura. Entonces, súper chévere esa parte.
Tan rico. William, bienvenido, adelante, contanos. ¿Alguien más? Gonzalo, ¿usted se volvió a arrepentir? Sí, 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 me arrepentí porque precisamente lo acabas de decir y es lo interesante de ir a buscar la historia. Yo no disfruté para nada el libro al principio porque odié mucho el personaje, se parecía mucho a mi papá, pero lo acabas de decir, uno piensa en esa época y decía, bueno, al menos el señor no le pegaba a Lidia, ¿no? Y barría el piso pues con la señora como seguramente pasaba con mis abuelos en esa época, ¿cierto? Entonces, por allí de pronto comencé como a perdonar el libro y el personaje de Pepino, pero creo que fue después de la mitad del libro, con los ojos de chismoso que usted decía, de la mirada de chismoso, como interesarse uno, qué ocurre de verdad con los hermanos, ¿cierto? Cuando ya se pone como el tema más interesante, porque al principio, de verdad, uno lo ve muy pesado, aburrido, pues yo tengo historias familiares propias, ¿para qué interesarme por una familia, cierto? Pero el contexto histórico me pareció chévere conocer del fascismo, Mussolini, qué es lo que ocurría entonces en esa época y cómo entenderlo. Turín, qué tan lejos quedaba de Roma, mirar en el mapa y de pronto pensar qué chévere uno estar allá y conocer esas calles porque hacía mucho énfasis como en las calles que vivían, etcétera. Eso como que me llamó la atención ya a mitad después del libro y algo importante como la diferencia entre las personalidades de Lidia y Alberto frente a las de Pepino y Mario, como que también hacen que uno perdone, cierto, pesado del libro, ver esas diferentes personalidades y asociarlas con la familia propia. Y luego, lo último, la visión del hermano menor, porque Natalia estaba ahí como observando todo y como que nunca participaba y como hermano menor me identifico, porque los hermanos mayores como que tienen las historias más interesantes de la familia, creo yo, entonces, pues eso lo quería compartir. Muchísimas gracias, Gonzalo. No se arrepienta, deje esa mano levantada, porque mire qué cosas tan interesantes está diciendo. Muchas gracias por compartirlo. William, adelante, te escuchamos. Hola, buenas noches. Yo disfruté mucho el libro y a diferencia de algunos que lo sufrieron y no lo acabaron y por fin lo acabé, yo quería que nunca acabara y ojalá hubiera escrito un léxico familiar hasta el último, contando hasta la última anécdota de sus días, ¿no? Natalia Ginsburg. Muchas virtudes. Este libro, por eso es un clásico. Primero, la, la contención y la neutralidad emocional. Ella obviamente está marcada emocionalmente por muchas cosas, y sobre todo en la primera parte, que es como si ella no existiese, es un fantasma, hasta que se casa, empieza a hacer opiniones, hasta que se casa, aventura ciertos juicios que son muy, muy, muy sutiles. Me llamó mucho la atención eso. No sé qué, me parece interesante preguntarme qué tan calculado haya sido en la autora, sí, como es que yo tuve voz desde que me casé, eh, porque la sociedad, ¿m? A pesar de que creció en una familia convencidamente antifascista, el papá representa un fascista moral, ¿no? El hombre autoritario, machista, que cultiva la fuerza, el montañismo, eh, que lo hace de una manera bastante eh, estoica, sufrida, ¿no? No es no es un montañista que se vale de las herramientas más modernas para hacerlo más fácil, sino de las más antiguas. O sea, ese culto al poderío masculino. Y cómo que se ve fácilmente cuando él continuamente descalifica. Borrica es la traducción, ¿no? Podríamos decir que es una burra. Entonces, como ella con esa contención verbal y esa neutralidad emocional puede contar estas minucias, este léxico no solamente de palabras, sino gestual, que es otra virtud. Están los gestos. Yo me imaginaba los padres
son como los que están llenos de interjecciones, ¿no? Y los que tienen más frases hechas, como suele ser, como suele ser también en nuestra cultura. Y bueno, los italianos son los más latinos de los europeos, gesticulándolos y será delicioso escuchar el audiolibro en italiano y ojalá que la, eh, pudiese existir esa posibilidad de que los diálogos sean leídos por italianos muy dramáticos para representar muy bien eso que ella quiso describir y que se nos escapa. Yo en el grupo escribía, los dichos se nos escapan, no pertenecemos a esa cultura, y tanta interjección, el italiano que es tan expresivo, la puntuación que hacen con los gestos, ¿no? El famoso gesto del italiano es uno de los tantos que hay. Entonces, imaginarse eso es una delicia. Otra de las virtudes de ella. Y una muy obvia, es una familia de élite política, intelectual, social. O sea, todos tienen conexiones muy importantes. Es como de esas familias que estuvieron metidas en los grandes cambios de Italia de, de la primera mitad del siglo XX. Entonces, como no, ella no se engolosina, no cae en la trampa que un escritor novato, una escritora novata o demasiado mm, inexperta podría caer de, voy a contar las hazañas de la gente maravillosa que me rodeó. ¿M? Cuenta lo casero, lo mínimo, eh, y con un desapasionamiento que nos permite verlo como si estuviese ocurriendo ante nuestros ojos. Esas son las principales virtudes de ella y celebro mucho esta lección. William, mira que hay mucho en el texto como adicional. Yo te escuché hablar de los gestos y pienso en los emojis, ¿cierto? Que son otra forma del lenguaje del hoy. Pues que a unos nos gustará, a otros no nos gustará, pero también cómo empieza a trascender el lenguaje y la comunicación a otros temas. Y te escucho hablar y también pensaba en los hermanos Levi, desde esa parte de élite también creo que cargaban un componente y un peso de legado intelectual muy teso y creo que también por ese cargar ese componente y ese legado intelectual, pues todo el tiempo había una tensión entre esa obediencia y ese deseo de independencia. ¿Cierto? Que de pronto en otros momentos, en otros lugares sociales, ni siquiera hay que preguntárselo si obedecer o ser independiente. A veces solo te queda ser independiente y no hay otra opción, ¿cierto? Y esas trayectorias intelectuales, políticas, científicas reflejan también como un poquito la Italia de la época y esos desafíos pues que existían en esas familias de élite en ese instante. Entonces también quería como ahí acompañarte un poco con ese peso del legado intelectual, ¿cierto? Que a veces nosotros también como lectores creemos que ese peso va con nosotros, pues esto es una decisión muy de independencia intelectual que decidimos hacer nosotros, ¿cierto? ¿Quieren ver Arena? Arena está por acá toda intensa, moviendo la cola. Pero esa independencia intelectual también, William, que regalan los libros y esa posibilidad de decir, ve, este libro a mí no me gustó por estas razones. Y esas razones también hacen parte de mi identidad como lector y como lectora. Entonces, no me gustó, supongamos que por alguna razón no me gustó, pero después de escuchar esta sesión y de escuchar a los compañeros, uno se va diciendo como, ¿será que me faltó darle una leída de esta manera? O de verdad, en definitiva, ¿será que no me gusta y este es el tipo de textos que no va conmigo? Yo creo que si uno no lee también lo que no le gusta, pues nunca se va a dar cuenta en realidad, pues cuál es esa fortaleza y esa fuerza de lectura que uno tiene. Entonces, qué bueno, William, que te gustó. Ahorita escuchamos a alguien que diga como, no va conmigo por estas y estas razones, que creo que también son muy válidas y que vale la pena pues como escuchar los dos lugares. William, muchas gracias por ello. Yo quiero hablar, es que no encuentro la manito por acá, no sé por qué. Ay, Goma, adelante, conversa y ya nos vamos con Cata y con Angie. Bueno, a mí desde el título me llamó mucho la atención, porque léxico familiar es una invitación inmediata a ver cómo se relaciona uno en familia, ¿cierto? A mí me llevó pues como siempre a evocar mi infancia y mi juventud.
Y pues cuando leía, yo veía, pues la narradora, bueno, ella misma dice que esa no es su historia, que ella que quiere contar la historia de su familia. Y la cuenta pues es a través de esas frases que dicen tanto y que esconden como muchas cosas emocionales. Me llamó la atención en la parte inicial, bueno, ese padre tan descalificador, ¿cierto? A toda hora está descalificando, siempre es como con esa actitud. Y la mamá, pues la mamá diciendo, no quiero nada importante, o sea, cuando empezó a hacer como su escrito, su poesía, como vivir bueno, como todo lo contrario, ¿cierto? Pero ella no muestra ese drama que puede estar ocurriendo entre ellos dos, solamente lo que es la palabra, pero uno empieza a imaginarse todo lo que puede haber detrás de eso emocionalmente. Bueno, y también me llevó pues como a valorar, digamos, el medio en que crecí, porque pues estaba pensando cuando leía que afortunadamente yo no tuve en mi familia, pues que mi abuelo fue como mi papá, pero nunca descalificaba y mi abuela tampoco. Y eran pues y nos narraban tantas historias como el contexto político, porque todos sabemos, ellos eran del campo, crecieron, los sacó la violencia de liberales y conservadores, y ellos nos contaban todas esas historias. Y todavía pues sus hijos y nosotras, que somos dos nietas, pues que crecieron con ellos, porque mi mamá quedó viuda esperándome a mí. Entonces, todas todavía tenemos como esas narraciones, ellos eran unos contones de historia. Entonces, me pareció como tan importante y yo dije, qué bueno que no tuve como ese ambiente pesado de descalificar. Siempre era muy profundo, pero de contar historias. Entonces, eso me pareció como muy interesante saber cuál es el léxico familiar en el que uno se crió. Pero irónicamente, pensé que tanto los hijos como nosotras dos, las nietas que crecimos con ellos, diferente a mis abuelos, que fueron los que nos criaron, si somos más, pues como más de prejuzgar, más de calificar. Y yo, pues este libro me hizo reflexionar como con eso. Yo dije, pero si no crecimos en ese ambiente, ¿por qué todos nosotros, como decimos los Ochoas, por qué nosotros los Ochoas como que el sello que tenemos es ese, de ser como los jueces? Bueno, entonces a mí el libro me encantó, me evocó muchas cosas. Lindo de Gómez. Gracias. Y mira que en ese tema de clasificarnos, pues es una cosa que hace muy automática el cerebro, pues con las creencias y con todo lo que tengamos dispuesto, pues como para conocer una persona y clasificarla. Pero al mismo tiempo yo creo que podemos volverlos muy juiciosos en desmontarnos a veces como de ciertos sesgos. Ay, hoy me voy a tomar un café con alguien que no piense como yo. Voy a invitar a conversar a alguien al que no le gustó para nada este libro y yo lo amé, ¿cierto? ¿Qué fue lo que vio que yo no vi? O sea, ¿qué pasó allí? O cómo lo leyó, qué fue lo que ocurrió, ¿cierto? Creo que nunca es tarde como para uno desmontarse también de esos sesgos y de esas cosas que ocurren. Y creo que muchas de esas clasificaciones se dan también por las tendencias tecnológicas, por lo digital, por cuestiones como que a veces son más de lo exterior que de lo que uno siente en realidad. Entonces, bueno, Ego, muchas gracias por ese dato también. Vamos a escuchar a Cata a ver cómo le fue con el libro. Cata, adelante. Hola, yo les hablo desde Chile. Y algo que creo que es una experiencia bastante particular en relación al libro es que yo conocí a la escritora porque yo de formación soy historiadora y el hijo de ella es un historiador muy famoso. De hecho, al menos yo lo tuve que leer en la universidad. Em, y para mí fue muy interesante al principio también porque encontré un poco abrumador la introducción del libro, porque habían tantos personajes y habían tantas personas y ninguno era el hijo, entonces, que era el único que conocía. Eh,
cuando logré como apaciguar esa ansiedad de alguna forma, fue cuando me puse a buscar de la autora como aparte y me puse a buscar como cuándo nació, porque para mí era muy importante saber eso, cuándo más o menos se está desarrollando esta historia. Ella, como dato, nació a mediados de la Primera Guerra Mundial. Su marido fallece también a finales de la Segunda Guerra Mundial. Toda su vida está impactada por este periodo, no solo por su nacimiento, sino que también por los hitos más importantes. Sus hijos nacen poco antes de también la finalización de la guerra, qué sé yo. Y ir viendo estos también como guiños que se mencionaban antes a su familia, las relaciones sociopolíticas, los personajes que son también, no solo personajes en el libro, sino que también como históricos, políticos italianos. Para mí fue haciendo mucho más llevadera la historia porque iba como pudiendo entender todo, porque claro, no soy italiana, no tengo familia en Italia, lo único que sé de Italia es la historia y tampoco sabía tanta. Entonces para mí fue muy interesante también permitirme algo que ella dice en el epílogo en todo caso, como que ella no está tratando de hacer una historia ni nada por el estilo, pero, pero sí me gustaba mucho este constante diálogo que ella tiene, que es muy magistral, como me costó un tiempo quizás agarrarle el ritmo, pero es un trabajo muy magistral el que ella hace de contar su historia, la de su familia, su papá que en algunos momentos menciona que estuvo en la guerra y lo deja pasar, lo tira y uno lo tiene que recoger con lo que pueda. Eh, o que, no sé, sus hermanos estaban metidos en ciertas como cosas antifascistas, algunas protestas, qué sé yo, editoriales y todo, como que siento que fue una, dentro de las muchas cosas buenas que se pueden decir de este libro, yo creo que la que a mí me tocó de manera más personal quizá, era este como pequeña cápsula de su tiempo, como era un gran reflejo, o quiero creer quizás que era un gran reflejo de lo que era la Italia de ese periodo, especialmente de los que, por razones evidentes, quizás no estaban a favor de el régimen de Mussolini y que opinaban y se permitían opinar distinto, ya sea como el papá que a veces lo hacía como con ciertos como comentarios al aire, o como los hermanos que iban ya de plano a protestar bueno, todos se fueron encarcelados en algún punto también. Pero claro, para mí fue muy terriblemente gratificante poder ver todo este matiz, porque ella habla al principio de como el crecimiento del fascismo como algo que, de nuevo, aún uno puede como ir en contra, por decirlo así, pero ya después la cosa poco a poco se va poniendo cada vez más pesada y llegan militares a la casa y después hay gente que los sigue, y me gusta también cómo el lenguaje ella lo va utilizando en eso, como se nota la forma en la que también la forma en la que habla la familia, la forma en la que introducen a las personas, y todo va siendo muy matizado por esto que no fue menor para nadie. Así que eso. Cata, qué linda reflexión y amo como la forma en cómo observaste el libro, cómo tira los personajes, cómo los coge. Yo creo que una de las cosas que a mí más me gusta de este libro, porque para este espacio también lo releí, tiene mucho que ver con esa forma singular de narrar el contexto, ¿cierto? Porque entonces hay una relación de el afuera y el adentro, que es mucho de lo que pasa. Y hay un interés muy especial de los lectores por entender qué pasa afuera y es muy incómodo darse cuenta de que ella narra el contexto desde lo que pasa adentro en su casa. Entonces, eso es incómodo, es lento, es monótono, porque las rutinas en la casa son monótonas, el afuera es rápido, es acelerado, el adentro es, usted llega a la casa y usted dice, me puedo acostar en mi colchón, puedo estar tranquila, puedo sobar los gatos, puedo hacer otro montón. La vida suele ser monótona en casa, ¿cierto? Entonces, Ginsburg no quiso poner sensacionalismo ni un montón de cosas extraordinarias que es ese giro dramático que uno sí hizo una forma muy singular de ese contexto de la parte antifascista en la Italia de Mussolini, de la posguerra, combinó historia personal con historia colectiva y creo que combinar esa historia personal con esa historia colectiva es una de las cosas que más valoro del libro porque es como vea Catalina, yo le estoy contando la historia de mi casa,
pero si usted quiere saber más, ahí está la historia del mundo dispuesta ya para usted, o sea, salga y la lee, pero yo le estoy contando lo que para mí es más personal, mi casa, así suene a veces un poquito monótono, así suene con un mismo tono, porque las casas suenan al mismo tono, ¿cierto? Como que no hay grandes cambios y el tono es, por eso les preguntaba ahora, en su casa hay alguien que gritaba, ese alguien va a seguir gritando, o sea, el tono va a ser monótono porque es la casa, es lo que le pasa a uno adentro, solo que ella no se fue muy, muy a la afuera, sino que dijo, yo cómo vinculo estos dos mundos y a mí eso me parece como interesante de ver, ¿cierto? Puede que algunos digan, no, sigue siendo monótono y aburrido y eso está perfecto también. Gracias, Cata, por compartirlo. Angie, te escuchamos, adelante. Hola Marce, qué bueno verte también en este espacio. Nada como lee mi alma. Me encanta verte por estos lados. Bueno, yo en particular tuve una relación de amor y odio con este libro. Primero porque bueno, obviamente hace parte, como mencionaban por aquí, que al parecer es un clásico, para mí fue una sorpresa. Yo lo amé por su título. Me pareció jocoso, me pareció simple para mi gusto, me pareció simple, o sea, me pareció una forma simple, pero que iba a abordar algo tan complejo que es como la individualidad y lo que es como el espacio, compartir lo que fue tu espacio en lo que fue tu vida en general. Entonces tuve una relación de amor y odio con el libro porque en el caso lo que acabaste de mencionar es compartir tu espacio teniendo en cuenta la problemática que te rodea. Entonces yo decía, mira, esta mujer está hablando de cosas muy familiares, de cosas de su espacio, cómo creció, que ella quería mostrar su familia a partir del lenguaje, a partir de su lengua, a partir de la construcción de su lengua, pero que al final de cuentas, aunque ella no se sintiera identificada, era su familia y eso no iba a dejar de ser. Por más de que una vez se rompa lazos con la familia, pero la forma en la que ella aborda a su familia, comparte con su familia, la recuerda, la rememora y además de ello involucra a digamos, a su segunda familia, que se puede decir que los amigos son la segunda familia o la segunda casa. Entonces, la forma en la que ella los vincula me parece una forma muy, no sé si llamarla peculiar o no sé si llamarla como como muy amena, muy cercana. Entonces, digamos, esa fue mi relación amorosa, pero la forma del odio es decir, yo cómo voy a contaminar esta historia con tanta violencia. Está bien, se entiende que lo narra en un contexto muy violento porque fue la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, Mussolini haciendo de las suyas a diestra y siniestra, y yo dije, no. Yo no voy a permitir, eso fue mi relación de odio, porque entonces yo no digo que esté mal investigar qué pasó en ese momento, ni desmerito el hecho de aquel que lo hace, pero yo siento que de alguna u otra forma me contamina mucho más de lo que la persona le ha costado de alguna u otra forma narrar, organizar a través de su memoria, porque ya su memoria está contaminada por lo que vivió dada la violencia, pero venir y contar desde adentro, desde su ser, el hecho de compartir, esto fue el léxico que yo construí como persona, esto fue lo como yo me construí con estos seres que me dieron vida y estos otros seres que me acompañaron. Entonces, estaba como en eso, y yo, ¿será que me hago una pausa y me pongo a leer todo este, digamos, este camino violento, o más bien me quedo con esta sensación tan hermosa de saber que aunque no con todo el libro conecté al hecho de lo que fue mi léxico familiar como individuo, sí hubo momentos en que yo digo, bueno, esto me hizo rememorar tal cosa, esto me hizo rememorar tal otra cosa, esto me llevó a tal situación en algún momento de mi vida teniendo 12, 13, 14 años, yo qué sé, pero sí tuve como esa sensación del libro. No, de alguna u otra forma, digamos que no me fui a la investigación, me fui más al disfrute, porque yo decía, no, yo siento que es una historia que debo disfrutar de principio a fin, porque si no, entonces no quiero más pensamientos tristes. Aunque ella no, que se viera súper triste, pero yo decía, meter tanta historia a algo que ya
le tomó, porque en su memoria, aunque ella no sea enfática en todo el contexto violento en el que vivió, ya bastante es en el que lo mencione muy someramente. Entonces, me parece un libro muy peculiar para mi gusto. Em, porque te invita a rememorar y a reconstruir la memoria, que muchas veces olvidamos. Olvidamos, simplemente andamos en la carrera de vivir por vivir y digamos no enriquecemos ese léxico, digamos no preservamos ese léxico, porque a veces, como mencionabas en las preguntas, que llegué tarde a estas preguntas, eh, entonces, digamos que no preservamos el hecho de, ni reconstruimos el hecho de, con la familia, desde la cercanía o desde la lejanía. Pues yo en mi caso hablo desde la lejanía. Yo llevo sin mi familia hace 6 años aproximadamente, aquí en mi segundo hogar, pero cada que puedo, digamos, rememoro el léxico a través de las acciones y los gestos. Yo obviamente me voy a meter con las preguntas que mencionaba, que de pronto qué cosas, qué objetos, qué dichos, en mi caso son situaciones, cosa que yo detesto y es madrugar, pero obviamente por el trabajo toca madrugar. Cuando uno está de vacaciones, nadie va a querer madrugar, por más que uno quiera, pero yo cuando voy a mi casa, yo madrugo todos los días, porque ese es mi momento de conectar con él o ella, en este caso ella, que es mi abuela, que tengo la bendición de la vida de todavía tenerla conmigo, y ese es mi momento, digamos, de reconstruir nuestro léxico a pesar de la distancia con un café. Yo amo el café en la mañana gracias a ella, porque ese es mi momento de conectar desde la distancia con ella. Entonces, me quedé con lo lindo, no dejé que la sociedad me contaminara con tantas cosas que hace y que ha dejado de hacer. Y no, me pareció precioso la forma en la que ella quiso mostrar de una forma muy simple la forma en cómo construimos y deconstruimos la comunidad principal, en este caso la familia. Angie, qué bonito eso. Cuando yo te escucho hablar, yo pienso en que de verdad ese padre se volvía exasperante. O sea, hay momentos en que yo decía, ese padre se vuelve exasperante, pero yo creo que las cosas que uno más odia de la infancia y de la familia son en muchas cosas que se hacen repetitivamente. Y cuando uno tiene que hacer revoluciones o quiere irse por una causa, eso hay que conversarlo muchas veces y volverlo a conversar y volverlo a hablar y ponerlo en contextos y volverlo a decir, o sea, es tanto lo que me incomoda que de seguro ese padre lo volvió exasperante y, y repetitivo porque era lo que más odiaba, ¿cierto? Y creo que eso es mucho de lo que pasa. En la cotidianidad de uno y cuando a uno algo no le gusta, uno lo repite y vuelve y lo dice y vuelve y lo pronuncia y lo habla y eso exaspera y eso estresa y eso puede que hasta desconecte un poquito de la historia. Qué bueno que no lograste como toda esa desconexión. También quería invitarlos, y yo creo que este libro tiene una invitación especial a buscar diccionarios, a buscar léxicos. Hace poquito me encontré una mujer, una autora que se llama Marina Berry. Es una mujer argentina que tiene varios libros, entre ellos uno que se llama Alfabeto Ruso y otro que es este que se llama Diccionario Ruso. Leer los diccionarios de otros lugares, leer el alfabeto de otros lugares. Este alfabeto ruso tiene las letras en mayúscula. Ella primero escribió letras en mayúscula explicando cosas de Rusia con cada una de las letras. Y fue tanto lo que se emocionó que se tiró también con el alfabeto minúscula para poder sacar un montón de información, ¿cierto? Entonces quería recomendarles a Marina Berry también como parte de ampliación de esos diccionarios y esos alfabetos que a veces no tienen que leerse de corrido, pero que si uno abre y mira una palabrita, por ahí hay algo que le puede quedar a uno como todos los días y también como para usar las esperas y los tiempos que tengan por ahí disponibles. Y hay un libro acá de Colombia de un señor que se llama Javier Naranjo, que se llama La Casa de las Estrellas, que es el universo contado por los niños y son las definiciones de todo lo que los niños dicen de ciertas palabras, ¿cierto? Entonces yo voy a buscar una que se parezca a lo que hemos estado hablando. Si alguien quiere decir algo más, también bienvenidos a levantar la mano. Ahí alguien acaba de hacer un comentario, alguien iPad, pero también es verdad algo que menciona ahí, que ojo, el papá tenía unos comportamientos fuertes, pero con un corazón noble, siempre estuvo al frente de su familia, con errores, pero como con aciertos, como todo. No, Marce, yo decir, yo creo que darte las gracias, no sé si alguien quiere decir algo más, pero creo que logramos
como inclusive decía Alejandro Zambra, por cierto, nuestro curador de esta novela, que si algo se le reconoce a Natalia es que se le ocurrió a ella primero, ¿no? O sea, hoy en día sí empiezan a haber muchos libros sobre léxicos, lenguajes que se van construyendo, pero ella fue la primera, digamos, como en decidir que esto podía ser un libro y que hoy nosotros estemos hablando de esto, recordando nuestra infancia, nuestras familias, las palabras que nos han hecho quienes somos. em, y creo que es lo lindo de lo que logramos rescatar de esta lectura, que como bien dicen varios, amena para unos, para otros no, y nos va, digamos, como guiando en nuestro, además, no solamente que somos lector, somos un lector fijo todo el tiempo. Hay unos días en que uno quiere leer algo más light que otros, entonces también son momentos distintos del día, de la semana en la que nos acercamos a los textos. Tenemos un momento muy especial de la noche, Marce, donde nos tomamos una foto. Entonces los voy a invitar a que prendan su cámara, porque además esta foto sale en la revista, ¿no? No sé si ya algunos se han visto por ahí en fotos y tal, pero bueno, entonces va el momento de hoy con la foto de hoy. Y bueno, va uno. Recuerden que aquí, un segundo, es que me empiezan a ver textos. Un, dos, tres. Uno, dos, y van a ser las tres. Ahora un segundo porque si hay otra segunda hoja, sí, una segunda hoja todos aquí. Ay, qué emoción, todos con la... ¿Y en la tercera? En la tercera, bueno, hay tres. Esa sí ya no quedó, pero bueno. Gracias por esta dinámica. Yo creo que ha sido muy interesante como conectar, Marce, con la lectura como tan vivencial y tan propio, así que como tan personal, digamos. Creo que ha sido una sesión muy bonita para hacer como la lectura mucho más propia, por así decirlo, ¿no? Y no tan Desde el alma. desde afuera, sí, tan bella. Bueno, pues muchas gracias a todos, Marce. Nuevamente un abrazo. Gracias, lee mi alma. Ya saben, a los de Chile, Perú que no conocían a esta maravillosa mujer. Muchas Les mando un gracias. Feliz abrazo, feliz noche. Chao, me noche. encantó Seguimos leyendo. conocerla. Empezamos con Javier Moro. Chao, chao. Chao. Gracias, Bueno, muchas chao. gracias por todo. Un gusto, chao. Chao.